que estamos en familia, así que Pero lo tenés que usar el micrófono. podemos... Subilo, Oscar. ¿Sí? Así. Tengo que agradecerle a Martín la presentación, pero tengo que agradecerle sobre todo la rapidez con que aceptó nuestra propuesta. Se la llevamos y sin leerlo dijo sí. No sé si lo leyó hoy, pero bueno, no le voy a preguntar porque queda feo. Pero ya hace un tiempo de esto, dio trabajo el recorrido y hace un rato me planteaba Ignacio, pero nosotros vamos a hablar de un libro nuestro. Es un disparate, es un papelón, es absurdo. Y le digo, pero me parece que el libro es de arte. Tenés razón. Entonces, yo ya no quiero hablar de nosotros. Con ustedes somos harto conocidos, entonces voy a presentar a Roberto Art, que me parece que es lo que vale la pena. Voy a tratar de utilizar un pedacito de esta presentación para hablar algunas cosas de arte. ¿Cuál es el tiempo de arte, la obra de arte, el teatro de arte? Me parece que por ahí hay algo interesante a decir, no creo que vaya a descubrir grandes cosas, pero en una de esas termino llegando a esto que trabajamos con Ignacio y luego con Pedro. El tiempo de arte, ¿a qué me estoy refiriendo? Al tiempo histórico en que vivió Roberto Art. Había nacido en 1900 y se murió tempranamente para su vida en 1942. ¿Qué pasó en esos años? ¿Qué influencia tuvieron esas épocas sobre Art y qué tuvo Art sobre esas épocas? Es una cosa a dilucidar. Y es interesante porque hay un feedback entre una y otro, entre una época y un escritor. ¿Qué pasaba en 1900? No voy a descubrir la pólvora. Del lado de acá ya sabemos, la generación de 100. ¿Qué pasaba del lado de allá en el momento en que Art nace? Y bueno, desde el punto de vista de la cultura, de la literatura, pasaban algunas cosas y no poco importantes. Pasaba Rubén Darío, que acababa de publicar Prosas Profanas en Buenos Aires. Y su concepción mística, pitagórica, no la única, pero sí esa. Pasaba también la figura de Leopoldo Lugones, que también había publicado un libro de poemas y que se asomaba ya en principio del siglo con las fuerzas extrañas, cosa que para Art también era singularmente interesante. Las dos cosas, ¿no? El esoterismo, el pitagorismo, la mística, en parte de las prosas profanas, la musicalidad, los ecos de la figura de Baudelaire, obviamente, en mucho de Art. Lo vamos a ver al principio del Juguete Rabioso, la primera novela de Art. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que roba es el muchacho que va a robar en la escuela, Hay que ser un buen delincuente para ir a robar a la escuela. Y se queda fascinado por la biografía de Baudelaire. ¿Quién es Baudelaire? Es el dandy, es el bohemio. Es la figura también del rebelde, del sujeto individual, del carácter contra la sociedad. ¿Quién más en el 900? José Ingenieros, fundamental. La figura de José Ingenieros es muy importante porque es la psiquiatría de la época y eso va a tener, en el caso de Art, una influencia importante, pesada. Entonces, José Ingenieros, que va a ser además, va a tener la revista de criminología, donde el lombrosianismo tiene una influencia clara. La mezcla también entre José Ingenieros y Rubén Darío en la Peña de la Siringa, donde hacen los titeos, donde hacen las bromas, donde hacen las cachadas. Eso es fundamental en el futuro de la obra de Art. Art a esa altura es un niño, pero ya a los 15 y 16 años, dice él, deja su casa y hace de Buenos Aires su casa,
Y ahí llega hasta la casa de Soysar Reilly. Soysar Reilly es un periodista muy conocido en el momento en que ese muchachito, ese niño de 15, 16 años, llega hasta su puerta a llevarle un artículo. Y Soysar Reilly, que había escrito La ciudad de los locos, nada menos, de la que Arlt se había hecho eco al final de su primera obra conocida, Las ciencias ocultas en Buenos Aires. Estoy tratando de acelerar, pero de cerrar los conceptos. Ese Soysar Reilly, que es muy conocido, enormemente popular por las revistas que crea y que funda y por la difusión de su periodismo, va a ser, quizá, como decía Josefina Ludmer, la influencia argentina sobre Roberto Arlt, porque siempre hablamos de Dostoyevsky, de Pirandello después en el teatro, de, no sé, de Flaubert, bueno, menos, pero de Discépolo, pero no hablamos de esa figura que en el caso de Arlt va a cumplir con la tradición local. Entonces tenemos 1900, y claro, pasa la vida de Arlt. Arlt muere en el 42. ¿Conoció a Perón? ¿Qué pasaba con Perón en el 42? Todavía el general, que no era general, era coronel en ese momento, estaba en las tinieblas, escondido tras el grupo de oficiales unidos para dar el golpe en el 43. Pero creo que en el 42 era muy poco conocido. Siempre me pregunto, Wilfredo se ríe, ¿hubiera sido peronista Roberto Arlt? Yo qué sé, flaco. ¿Qué pregunta? No lo resolvemos ahora. En el tránsito de esos 42 años está la obra de Arlt. Y están las otras influencias y las otras cosas interesantes que podríamos desplegar. El teatro argentino, porque nos interesa por esta obra de teatro que rescatamos. ¿Qué es el teatro para Arlt? Es la zona menos transitada, la zona menos recurrida, la que ha sido, no sé si más ninguneada, se representó durante la vida las obras que fue escribiendo. Después que murió casi no se representó, y hoy casi no se representa. ¿Qué será el teatro de Arlt? ¿De dónde viene la tradición dramática argentina? Bueno, viene del moreirismo y el folletín, viene del sainete y del grotesco, viene de la comedia, del drama rural o del drama urbano. Todas esas cosas que Arlt resiste, y resiste junto a un empujón, a un impulso teatral que es el teatro experimental, que en las fines de la década del 20 empieza a formarse en Argentina. Los distintos grupos que se van formando, primero Teatro Libre, con la reminiscencia de Antoine, el dramaturgo francés, y luego claramente hacia 1930-31 el Teatro del Pueblo, en el que Arlt entra como posibilidad de un teatro experimental y sobre todo por la figura de su director, Leonidas Barletta, un teatro misional, que Barletta era un hombre de Boedo y por lo tanto tenía que aleccionar y tenía que educar al público. El gran enemigo era el teatro comercial y el gran enemigo era también, por supuesto, el sainete, y el gran enemigo era el grotesco, al cual el Teatro del Pueblo resistía, y la gran figura que hoy para nosotros, Armando Discépolo, no lo era para ellos, de ninguna manera. Tanto que, en coincidencia, me adelanto un poco, con esta obra que rescatamos y que es de 1934, es el momento en que Discépolo deja de escribir. Discépolo después se muere en 1971, estamos hablando de 40 años antes de su muerte. Armando Discépolo, que es el autor de los grotescos más importantes del teatro rioplatense, en 1934 escribe su última obra, que si no me equivoco, Relojero o Cremona, no sé cuál era. Y ahí deja de escribir. ¿Qué pasa con la figura de Arlt en el teatro? Suspendo un momento
mi conversación en ese punto. Y digo, el desarrollo de la obra de arte no comienza por el teatro, comienza por ese artículo perdido, que bueno, por ahí han recuperado, que le llevó a Soysha Reilly en 1916. Comienza por el folletito que nombré hace un rato, Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires. Art se enloquece con todo ese trasfondo, ese trasmundo de las ciencias ocultas, con una profunda enemistad con Madame Blavatsky y la sociedad teosófica, pero obviamente fascinado por ese universo de creencias, de religiosidades, etc. Y después la obra de Art va a ser sus principios en el periodismo en los años 20, su primera novela, El juguete rabioso, en 1926, y después la larga peripecia periodística que va a acometer desde el diario Crítica en 1927 y luego en el diario El Mundo desde 1928 hasta su muerte, donde deja más o menos unas 1800 columnas, que en general nosotros conocemos como aguafuertes, pero que él llamaba de distintas maneras, ¿no? Entonces, ahí tenemos un arte. Después, la maduración de la novela, ¿no? Los siete locos y los lanzallamas. Yo no quiero ser atrevido, pero son las dos novelas más importantes de la lengua española, puedo decirlo así, casi como una guarangada, como un desafío. Es impresionante lo de Los siete locos. Ese realismo visionario, ese realismo, como lo llama Julio Prieto, mesiánico. Esa cosa que, claro, ¿qué cosa fantástica pasa en Los siete locos? Nada, pero no hay nada normal en ese mundo. En ese mundo de confabulaciones, en ese mundo de la creación de la cadena de prostíbulos para financiar a Onetti. Pero Onetti decía, ¿cómo decía Onetti? Art es un hijo de puta, es un ángel o es un demonio, o las tres cosas al mismo tiempo. Lo que es seguro es que es un loco. Obviamente Art era el octavo loco de su historia, de sus historias. Y entonces, vamos a decirlo rápidamente, en los años 30 queda deslumbrado por la posibilidad de un teatro que, según los especialistas, y acá tenemos a mi izquierda tengo uno, afirma que ya proviene de su narrativa, que su narrativa empuja a lo dramático y a la construcción dramática, empieza a probar algunas obras en Teatro del Pueblo. La primera de ellas, que es El humillado, no me consta que la haya hecho él, es un capítulo de Los siete locos que seguramente adaptó Barletta, el director del Teatro del Pueblo, y que se lo mostró como para incitarlo. Pero ya desde fines del año 31, principios del año 32, Art está estrenando en Teatro del Pueblo su primera obra, que es una maravilla, y por eso creo que coincidimos lo que estamos acá, que es 300 millones. Digo, 300 millones es una obra de locos, es la historia de la sirvienta que él dice tomar de una crónica periodística del año 27, de cuando trabajaba en Crítica, y le hace soñar la herencia de los 300 millones, rodeada de los personajes de ficción que ella leía en los folletines en ese momento. Y entonces aparece Rocambole, y aparece el hombre cúbico, y aparece no sé quién, y esa ensoñación de esa muchacha crea ya esa dinámica de teatro dentro del teatro, de la representación dramática dentro de la otra, que va a ser una permanencia en la dramaturgia de la... Con el detallecito de que al final de la obra la protagonista, es decir, quien está soñando, es decir, quien está produciendo lo que nosotros estamos viendo en escena, muere, pero sin embargo los productos de su imaginación, esos personajes, dan una especie de trencito y cantan por fin se murió esta loca, por fin se murió esta loca. Porque además no la soportan, el galán no la soporta, dice, esta mujer es imposible, dice, no dice nada sensato, no atina, claro, se equivoca en el trámite de lo que
cultura popular le exigiría como, yo qué sé, como acto amatorio, como declaración de amor, como lo que fuera. 1934, con perdón, este es mi corazoncito, es también el año de Así es la vida, de Malfatti y de las Yanderas. Grandísima obra de teatro, melodrama perfecto, que estrenan Elías Alippi y Enrique Muiño, y que hace película unos años después, la hace Francisco Mujica en 1939. Hay que verla. Chao, salen de acá y se van a ponen en YouTube y ponen Así es la vida, y no hay nada del melodrama que no esté allí. Ese es el cuadro que voy a completar solo con una cosa más, porque ya es mi tiempo establecido, que es el otro aspecto. ¿Qué es esta obra que tenemos acá? ¿Puedo spoilear un poco? ¿Puedo adelantar? Bueno, es una obra que Arte escribe en 1934, que dijo la hija de Arte que Barletta no se la quiso estrenar porque entendía que era una obra poco política. No está demostrado que así haya sido y no está demostrado que sea, porque no hay más que leerla. Más bien estaría demostrado lo contrario. Estaría demostrado lo contrario. Entonces, ¿por qué Barletta se resistió a la presentación, a la representación de esta obra? Eso sería parte de una clase magistral que no voy a dar ahora. Pero yo voy a repartir unos papelitos. Tengo un curso que es muy económico, muy barato, en línea. Entonces, después hablar. En esta obra, en un manicomio, en un hospital psiquiátrico, el director del hospital psiquiátrico, con un sentido terapéutico, le pide a los locos que hagan una actuación dramática. Y entonces uno de los locos escribe una obra de teatro y los otros la representan. Todo bárbaro. Si eso funcionara así, si eso funcionaba así en la psiquiatría argentina de los años 30, y es probable. El arte, el trabajo, en el art brut, con efectos terapéuticos. En el caso de la obra de arte, eso obviamente no funciona así, porque los locos siguen siendo locos, el que escribe la obra es uno de esos dementes, y los otros actúan a veces el guión y el libreto que escribió el loco, y otras veces su propia locura. Y entonces nunca vamos a saber bien qué es lo que estamos viendo representado. Si la obra que escribió Hutten, el loco, genial, que arma el guión, o lo que cada uno resuelve representar por su cuenta, que sin duda es sus universos interiores muy truculentos. Para complicar ese nudo, hay una acotación que innecesariamente dice el autor, ¿verdad? Sí. O sea, el personaje que durante toda la obra es nombrado en las acotaciones como Hutten, de pronto a Art se le ocurre poner el autor. Y es el autor, y es la autoría, y es el poder. Y el gran tema de Art es el poder. El gran tema de Art en los Siete Locos y el gran tema de Art en su teatro es el poder y el ejercicio del poder. Y ejerce el poder el que arma la obra, y el que hace actuar a los otros. Y el poder es también disputarle el poder al que arma la obra, y entonces aparece Saverio disputándole el poder desde el delirio de la Revolución Francesa y de todas las revueltas habidas y por haber. Y se enfrentan para dirimir, bueno, ¿cómo termina esto? ¿Y cómo termina esto? Como lo pintó Pedro, como lo dibujó Pedro en la tapa. Es decir, lo que es una comedia blanca, que era aquella comedia en la que un engaño, ¿viste? Este se volvió loco, entonces el otro va a hacer algo para que se cure. No se sabe cuál es el método terapéutico. Acá es un embrollo. Después en Saverio el Cruel va a repetir un método terapéutico que es otro embrollo. No sé, los más añosos, y no solo ellos, recordarán que los dibujitos animados, si te pegaban un golpe en la cabeza, te venía amnesia.
¿Y cómo volvía la memoria? Con otro golpe en la cabeza. Ella sabe porque ella estudió mucho psiquiatría. Claro, ella tiene varios cursos de psiquiatría popular. Entonces la revista de psiquiatría popular era esto, te pegaban la cabeza. El sistema, el régimen de Sabrina y Cruel, la otra obra nuestra, es eso. Yo qué sé cómo se cura Susana, decapitando al usurpador. Decapitando al usurpador uno se cura. Bueno, esos disparates psiquiátricos funcionan en Art maravillosamente porque Art capta con gran sensibilidad y con gran disparatidad toda la psicología y la psiquiatría en Argentina en los 20 y 30, la figura de Freud muy importante, y la figura de la psicoterapia, que son dos cosas un poco distintas. Pero allí Art oscila y claro, siempre el tema de la locura, que es el tema de desplazarse de la realidad hacia otra realidad que nos salve, pero siempre nos pierde. No hay ninguna salvación en ninguna obra de Art. El final del Juguete Rabioso es para ponerse a llorar y no parar nunca. Es tremenda la traición de Silvia Astier en El Juguete Rabioso. Es tremendo lo que pasa en Los Siete Locos. Las obras de teatro son terribles, no hay salvación, claro. Nos despegamos, nos salvamos de este mundo, salimos hacia, yo qué sé, hacia los sueños de la sirvienta, que termina suicidándose, hacia las ensoñaciones de ella, las locuras de... Y no hay. La isla desierta tan famosa entre los profesores de literatura. No te salvás con el macaco que viene a hacer, al contrario, como dirían tus alumnos, funcionales al sistema. Funcionales al sistema. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Paramos acá. Está. Siguen ustedes. Bueno, con la apariencia de estar improvisando de Oscar, 4 o 5 centros, no creas que no te... Está todo preparado. Así que voy a empezar por alguno que es más evidente. Bueno, pero este último, con el cual no estoy del todo de acuerdo. La idea esta de que la locura no salva, sino que en cambio pierde a los personajes. Quiero decir, sí, estoy de acuerdo, obvio, desde el momento que los personajes, los desenlaces son fatales, son trágicos y son horribles. Y surgen del fracaso de un proyecto de construcción de alguna alternativa al mundo también horrible que padecen los personajes. Pero me parece que plantearlo en términos de salvación o perdición se saltea un tercer elemento que es el que subsume a los otros dos, es decir, tampoco es que la fantasía los pierde, sino que la realidad fracasada, humillante, la realidad de opresión, de trivialidad, etcétera, de la que intentan salir los personajes salteados a través de la fantasía, es replicada por el tejido, el texto de la propia fantasía. Solo pueden soñar, solo pueden fantasear a partir de aquello de lo que están hechas sus prácticas. Bueno, las fantasías son síntesis de prácticas sociales, como lo es una silla, ¿no? Y entonces, no es que la fantasía termine, digamos, me parece a mí ese matiz puede introducirse, como para pensarlo, ¿no? Me gusta más pensarlo no en términos de personajes que fantasean con la construcción de una alternativa al mundo y luego eso se desmorona. Y entonces lo que queda es el pobre mundo trivial, etcétera, sino que al desmoronarse la fantasía se desmorona todo, porque esa fantasía está, digamos, soportando la propia estructura de opresión de los personajes. Hay una escena que a mí me resulta, es una de mis escenas favoritas de Art y Oscar Lucas insiste en que, bueno, ¿por qué hoy otra vez no? No, la de la milanesa. Así como él tiene sus escenas. 300 millones. Hay 300 millones, hay un momento en el que la protagonista está en medio de su delirio de fantaseo, estereotipado por sus lecturas de folletines y su escucha de radioteatros, y entonces se casó, se fue de viaje, tuvo una hermosa hija, etc. Y su hija viene a decirle, todo esto está siendo, digamos,
lo que estamos asistiendo a través de una técnica bastante inusual en el teatro, muy, por supuesto, frecuente en la narrativa ya en los años 30, que es la focalización interna del protagonista. Es algo evidente, pero si no lo piensan, tal vez no es tan evidente. La narrativa, por ser una instancia enunciativa mediada por una voz, en los años 30 está desarrollando de manera sofisticadísima, que es en el Faulkner, en el Proust, en Virginia Woolf, etc., esta idea de la visión, de que, para decirlo en términos bien directos, que nosotros estemos leyendo y viendo lo que está viendo un personaje. En el teatro eso es mucho más difícil en términos técnicos y mucho menos frecuente en términos estadísticos. Es decir, no sé cuántas obras podrán recordar ustedes en las que lo que nosotros veamos sea lo que está viendo uno de los personajes. Hay un ejemplo clásico que es el del fantasma de banco en Macbeth de Shakespeare, ¿no? ¿Qué hacer con esa escena? Si el fantasma de banco está en escena, entonces nosotros estamos viendo lo que ve Macbeth. Si el fantasma de banco, si la silla está vacía, entonces nosotros estamos viendo lo que habitualmente vemos en el teatro, que es una especie de lugar cero, lugar objetivo, lugar de neutralidad. Bueno, con eso yo insistía en mi primera interrupción. Eso es una de las muchas cosas que Art rompe. Porque desde el momento en que la persona que está fantaseando muere y los productos de su ensoñación hacen un trencito y bailan, por fin se murió esta loca, por fin se murió esta loca, por fin empiezan a cantar, no solo hay una ruptura de la lógica de niveles, de la verosimilitud, sino que hay una ruptura en términos de niveles de existencia, ¿no? Cómo las criaturas pueden festejar la muerte de quien lo creó, más allá del mito clásico de la máquina que mata al inventor, no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, hay una escena en la que ese derrumbamiento de la fantasía, que muestra la inconsistencia de la realidad, una vez que la fantasía se derrumba, a mí me resulta impresionante. Y es una escena que yo le llamo la de las milanesas. Y bueno, y no es una escena importante, ni famosa, ni conocida, pero resulta que la hija, esta hermosa y rubia, en fin, que tuvo producto de su fantasía, viene a contarle que tiene un novio. Entonces le dice, mamita, ¿es necesario que una hija se arrodille cuando le va a contar a su madre que tiene novio? No, dice, algunas se lo cuentan mientras la madre está recalentando unas milanesas. Ay, mamá, estás un poco, te veo rara, no sé qué. Bueno, yo quería contarte que está casado. Y bueno, es rubio, y en fin, y tiene hijos. Entonces, desde dentro de la fantasía se derrumba. ¿Y qué la espera afuera? Un violador, el hijo de la patrona de la casa del patriciado criollo argentino, en el 30, 20, 30, etcétera, 2010, 2020, Bullrich, podría llamarse, le dice, Sofía, no te hagas la estrecha, abrime, Sofía. O sea que lo que le espera es, fuera de su fantaseo en el que la hija con la que está soñando le viene a contar que se consiguió un novio, y ella le dice, tiene novio, está casado y tiene hijos y está recalentando milanesas. Lo que hay afuera es un tipo, es un adolescente que está esperando para violarla. Entonces la fantasía está, la realidad está tejida, digamos, con las mismas costuras de la fantasía, y por lo tanto no hay salida, no hay una oscilación entre el salvarse o el perderse con el fantaseo, sino una puesta en escena, literalmente, de cómo la fantasía es constitutiva de eso que llamamos la realidad. Y eso tiene bastante, o se puede argumentar un poco truculentamente, pero se puede un poco, no sé, en fin, un poco frágilmente, pero se puede argumentar apelando a textos como el de Martínez Estrada sobre, ¿cómo se llama? Donde habla del cine en la calle Corrientes y la ilusión de entrar y sumergirse en las galerías, el cine en la calle Corrientes, los radioteatros, el folletín, etc. Están empezando a construir un Star System y un mundo de fantasía, la publicidad, en fin. Y bueno, y Art de algún modo intuye, ve que el lenguaje teatral en el que la fantasía no es narrada, no es mediada por la voz de una instancia narrativa que controla, sino que aparece en escena, y aparece y se multiplica, porque hay capas y capas y capas. El lenguaje teatral es un lenguaje que permite interrogar el lugar que tiene ese fantaseo, que no es el lugar de una alternativa emancipadora, por supuesto,
pero tampoco es el lugar de meramente el lugar de un derrumbe, porque sí lo es, pero ese derrumbe ya está antes de la fantasía. Y es necesario para que exista el fantaseo, porque es necesario para que exista la realidad. Es decir, sin fantasear los personajes de Alt y la gente, digamos, no vive, no puede vivir. Entonces, para mí por lo menos, esta es una primera cuestión importante en cuanto a lo que decía Oscar, el contexto en el que Alt aparece. Discutir si Alt hereda las capas de drama sobre arte, teatro sobre teatro, de personajes que son actores, que representan una obra, que hay otra. Si eso viene de Pirandello, si eso viene de Discepolo, etc., se puede plantear en esos términos, pero se puede plantear también que entra al teatro del 32 porque se da cuenta de que hay un mercado y que hay un público y que hay y que puede ver lo que siempre imaginó, etc. En el 32 escribe su última novela y su primera obra de teatro, pero también se puede plantear en términos de la conjetura de que Alt encuentra un lenguaje, en el sentido más llano, un lenguaje artístico que no es el de la narración, sino el de la representación, y un lenguaje en el cual entonces no hay nadie que esté interponiéndose entre el universo ficcional y nosotros que lo estamos viendo. Y eso le permite, digamos, todo esto es muy conjetural, ¿no? Pero plantear fuertemente y sin decir que lo está planteando una pregunta con respecto a qué lugar ocupa la fantasía en el delirio, en el poder, en las relaciones entre política y estética, por ejemplo, piensen en el ascenso de los fascismos en los años 30, etc., en las relaciones entre locura y cordura, primeras apropiaciones del psicoanálisis, pero también el desarrollo de la criminología positivista, locrosiana, etc. Entonces todas esas cosas que están empezando a plantearse en la ciencia, en la filosofía, en el espectáculo, muy tentativamente podríamos pensar que son el tema o son lo que se pone en escena en las obras de arte. No estoy diciendo que sean obras de tesis, que ilustren eso o que opinen sobre eso, pero sí es imposible, me parece, no reconocerlo, no percibir que todo eso está ahí porque es necesario que esté, porque es decir, no podría no estar. Esa es una idea. Creo que me gasté todo el tiempo en esta idea. No, pero vamos a hacerle alguna pregunta a Pedro, que es el tío. No, pero vos vas a tener que contarnos algo de... Yo tengo una pregunta o sea, cuando Oscar hablaba me pensé en cosas, bueno, justo hablaste de Baudelaire, bueno, primero pensé en cómo, claro, Astier se roba la biografía de Baudelaire, y Baudelaire escribe la biografía de Poe. Baudelaire escribe la biografía de Poe, y Poe está loco, y obviamente las aguafuertes porteñas son la continuación del Spleen de París, eso no hay duda, la mirada de a la ciudad y el recorrido por la ciudad. Que nosotros tenemos eso como la fundación en Europa del Spleen, del Flaner y de la gran ciudad estaría en el modelo, pero Poe tiene un cuento que se llama El hombre de la multitud, que es eso, digamos, o no es eso. Benjamin Moore también, que no es lo mismo, pero en fin. Pero bueno, Poe es un tipo que está loco y que vive de su escritura. Traduce a Poe y el protagonista de Los Siete Locos, que es un protagonista más bien autobiográfico, se afana un libro de Baudelaire. Más allá de esa conexión del contrario, perdón. El tema de la imaginación lo estuvimos conversando ahí muy rápidamente con Pedro antes de entrar. Yo le preguntaba, bueno, ¿por qué te dio ganas de ilustrar este libro o este autor y por qué puede pasar que haya, o cuáles son otros autores o otros libros que te gusten o incluso te gusten mucho, pero no se te ocurra o no sientas deseo de ilustrar? No se me ocurre que no es una palabra, no sé, dibujar. No sé. Dibujar. Claro, porque es eso, tenemos la deuda, el peso de que ilustrar es agregar algo que ya está, ¿no? Y Oscar mencionaba este asunto del realismo visionario y de la profundidad. Es decir, la crítica arteana más reciente desarrolla muchísimo la idea de, por ejemplo, la tridimensionalidad o la profundidad en su visión de la ciudad o de las líneas rectas, etc. O también la hipótesis de que no es ni realista ni fantástico, sino que sería prácticamente de algo llamado, no importa, realismo visionario o realismo mesiánico.
Y Pedro me comentaba algo respecto a eso. O sea, al responderme mi pregunta, había algo que me parece que se acercaba un poquito a eso, en cuanto a qué es lo que hace que a vos te dé ganas de dibujar esto y no, por ejemplo, un poema de Bukowski o un cuento de Bukowski. Sí, no sé, es raro, no puedo explicar muy racionalmente. O sea, es un pegue. En realidad es tan sencillo como un pegue. Me pasa que con Art, mientras lo voy leyendo, emocionalmente me quedé atrapado. Tengo que buscar casi todas las palabras en el diccionario. Sí, me pasa eso y no pierdo la emoción mientras las busco. Pero me parece que usa palabras hermosísimas, el loco. Y logra, no sé, es como que lo voy leyendo, me voy imaginando. Y no describe tanto los lugares, o sea, no es como minucioso en eso, y me deja cierta libertad. Y me pasa con pocos, la verdad me pasa con pocos. O sea, me pasó con Baudelaire también, que por más que me lo pidieron, hacer ilustrar el Spring de Baudelaire, ahí el cual asocio justo otro que ilustrar ese también, y ilustrar a Art, y tienen una diferencia, ¿no? O sea, lo que sentí yo que Baudelaire es re triste, y está como enojado, y Art es como parte de la historia. Me parece que es como que es parte. O sea, me parece que luego tiene como una empatía. Ahora estaba leyendo justo el Jorobadito y otros cuentos, y ahí me fascina, ¿no? O sea, es como que me dan ganas de dibujar, o sea, es como que veo lo visualizo en blanco y negro, y hago como una recorrida fotográfica así en Google, nomás tipo de trajes de esa época, cómo se peinaban, o sea, en qué andaban, las casas, lo que eran, los empapelados. Y tal, y me dan ganas de reproducirlo. Y lo mismo me pasa también con un escritor uruguayo, con Poleri, me pasa lo mismo. Y no te lo puedo explicar. No, bueno, O sea, sé que me contaste que estaban en esta historia, que habían encontrado la obra esta, que era inédita, que iban a hacer el libro, que iban a editar, y yo te dije, ¿vos podés hacer la tapa? Ocurre que si algo hacen los personajes de arte es imaginar, es no poder explicar. Es que no puedo. Ver cosas. Pero me gusta. Me gusta lo que veo. Con Quiroga también. Es más oscurito, ¿no? Se ve más mancha, claro. Es el humor. Bueno, esta obra podría ser bastante oscurita, de hecho cualquiera que vea la portada podrá imaginarse que no termina bien. Sin embargo, la primera persona que la leyó, que leyó la versión final que teníamos preparada nosotros, nos comentó en un lado que se había reído muchísimo. Y también, al lado del mundo que trata, es un psiquiatra que claro, trabaja con gente de la calle, entonces, lógicamente, sí, le era de solaz y sano esparcimiento esta obra, al lado de lo que él es el famoso psiquiatra en cuclillas, que va por el mundo recogiendo esquizofrénicos y adictos y alcohólicos en la calle. Claro, vuelvo ahora sí a la obra de Art y a los dibujos de Pedro. Es un mundo desaforado, es un mundo dislocado, no es un mundo de realidades subterráneas como podría ser, bueno, los cuentos de Mariani o mucho las tinieblas de Elías Castelnuovo, que son los tipos que están ahí alrededor de Art, ¿no? Ese universo agrisado de Boedo, Art lo convierte, bueno, en locuras, en saltos. Entonces, en el caso más específico de Lursa Beria, todavía en esas imprecisiones, en esas, no sé cómo llamarle, en esas fallas que tiene la obra, nos muestra el mundo de la razón perdida. Es decir, un mundo, bueno, podríamos decir goyiano, por lo menos en un sentido o en un tipo del ¿no? Eso me parece que está en toda la obra de Art. Él prueba distintas cosas en el teatro de los años 30, después cuando se va, hace el viaje por África, por el sur de España, por el sur de España, no por España, por el norte de África, y bueno, escribe una obra, África, y escribe algunos cuentos, donde ahí parecería que lo fantástico se asimila más a mundos fantásticos y a creencias ya no
razonables. Pero siempre vamos a estar... ahora pensaba, bueno, otra vez, ¿por qué no se publicó, por qué no se representó esta obra? Y esa trivialidad que me parece la obra no tiene contenido político. Lo tiene sobre todo porque tiene la capacidad de irse hacia afuera, de ir al mundo de afuera. En el mundo de afuera, la década del 30 es la década infame, la década de los acomodos de los frigoríficos, eso está todo nombrado acá en la obra. No es el centro de la obra, no es Lisandro de la Torre denunciando en el Parlamento en el año 35, no, pero está citado, el mundo de afuera invade. Con naves, la referencia. Claro. Entonces, digamos, en ese universo, Barletta, ¿qué vio allí o qué no vio? Que lo pudo, bueno, tal vez algún concepto de la revolución que a Barletta no lo convencía mucho, pero eso tampoco es convincente. El Teatro del Pueblo era un teatro misional, pero tampoco era un teatro panfletario, tanto que en el año 32, el Teatro del Pueblo se funda en el 31, ya se separa un ramal que es el teatro proletario. Es decir, obviamente desconforme con las obras de Barletta y del Teatro del Pueblo, ya se conducían hacia una zona más ultra que el teatro proletario. Entonces, no es fácil, pero yo creo que hay en esa representación compleja que aparece en el Ursaverio, me parece que están los imperativos de la obra y las indisposiciones de representación que probablemente el Teatro del Pueblo viera. Teatro del Pueblo, como yo siempre pienso cómo actuaba. A veces veo la foto, la manera de saber cómo actuaban es, el cine nos da alguna ilustración de, por ejemplo, si uno ve la película Mateo, ahí trabaja Discépolo, pero Enrique Santos, y trabaja, bueno, ahora no me viene el nombre, uno de los capocómicos de los años 20 en el teatro argentino. Digo, esa gesticulación, claro, eso es lo que podían hacer las escuelas teatrales. No había llegado todavía Stanislavski y la polémica con Chekhov, y mucho menos, ni siquiera la década del 30, Brecht y sus posibilidades dramáticas. Entonces, bueno, había como una improvisación local que venía de la comedia y del sainete, de manera que qué capacidad de representación podía tener el Teatro del Pueblo de esta obra. Yo tengo una lista tentativa que se hizo de los estrenos del Teatro del Pueblo en el 31, 32, 33. No conozco casi nadie. Son autores argentinos que no trascendieron. Y algunos autores europeos, bueno, algún Shakespeare se representa, pero son muy limitadas las capacidades dramáticas de los elencos. ¿Se terminó? Más o menos, dice. Bueno, ¿Alguna pregunta? creo que Alicia debe tener una pregunta. Agoté todo aquel día. Te escuchamos deslumbrar personas. Te hago una pregunta que pasa. Dentro de lo que nombraste las influencias de Roberto Alt, no hablaste en ningún momento de Ricardo Giraldes, que para mí era muy... Él sé que le dedica, creo que es en el Juguete Rabioso, él hace una dedicatoria y todo. Pero está bien. Sí. Pero no como influencia. Ahí es el tema, uno de los temas complicadillos, el lugar de Art en el universo cultural argentino, Boedo y Florida. Sí. Art no es ni Boedo ni Florida, y lo mismo pasa en parte con quién, no sé con quién más, con González Cuñón. González Cuñón es muy Boedo, tal vez Mariani seguramente no, muy Boedo. Yo algo tenía más como del grupo de Boedo. Claro, pero, que elegirlo, pero insólitamente, aunque parecería un tipo afiliado a la izquierda y a Boedo, sí. Cuando empieza en su primera novela El Juguete Rabioso, se la lleva a Elías Castelnuovo, que dirige Claridad. Elías Castelnuovo dice una cosa notable que no sirve para esto. Era un horror, lleno de faltas de ortografía, era ilegible, no sé cuánto sé qué, y se la devuelve. Y entonces él se recuesta sobre Guiraldes. Se recuesta sobre Ricardo Guiraldes y la revista Proa
enseguida, o en el año 25 le publica en un par de capítulos del Cohete Rabioso, uno que se integra a la novela y el otro que no. Entonces, ahí nos mueve el piso, pero ¿cómo? Que viene de allá y que escribe como los de... Pero escribe como los de Boedo, no, escribe otra cosa, pero no importa. No sé por qué, por su pobrismo, porque era pobre nomás. La idea de la revolución que vas a ver en este libro, por ejemplo, es una idea que no encaja en Boedo. No, la idea no encaja en Boedo y tampoco en Florida. Si a Florida lo reducimos a la confitería Richmond, Sí, a la reunión de Borges con Brandán Carafa, yo qué sé. Digo, entonces, pero la figura de Guiraldes es una figura que sirve como padre. Ahora, está bien. comparás de estilo a estilo y No, bien. Guiraldes había hecho otra cosa, Sí. esos cuentos perfectos, esa prosa impresionante. Una última idea es la de que lo que vos llamabas fallas, etcétera, no son fallas, digamos, temáticas, sino que son fallas en el sentido tal vez tectónico, es decir, no cierran, se rompen, se quiebran, se dispersan, se multiplican las estructuras en el teatro de arte, y eso no pasa tanto en las novelas, y eso es lo que hace que el teatro de arte tenga una singularidad en su campo y en su época. Es decir, no hay un control definitivo o no sé, al final entendí, y esto, es decir, es una apuesta tampoco por la dispersión nihilista o por la dispersión barroca, sino por una dispersión, por un entramado que al final es inconsistente. Y esa inconsistencia está diciendo algo sobre lo que está pasando en la década de Fama en Buenos Aires y no sobre lo que está pasando con el ascenso de los fascistas de los años 30, ¿no?